El tema de hoy es un corazón que busca agradar a Dios, porque todo el mundo quiere agradar a Dios. Entonces vamos a ver cómo este rey quiso agradar a Dios y qué es lo que pasó, porque falló después. Entonces hay dos lecturas, como se han dado cuenta, que van a respaldar este mensaje: Segunda de Reyes 15, Antiguo Testamento, y Juan 5, que es el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar entonces y vamos a orar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pequeña oración. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Señor, te damos gracias y te pedimos que seas tú guiándonos, que seas tú haciéndonos entender tu palabra. Lo que tú quieres, Señor, que aprendamos hoy. Renueva cada día, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Guíanos hacia tu persona, la persona de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Una pequeña introducción acerca del tema, porque ya hemos leído Segunda Reyes 15 acerca del reinado de Uzías. Vamos a comenzar. ¿Cómo es que el cristiano, porque uno ve el cristiano, dice, no, ama a Dios? Pero ¿cómo es que todo cristiano comienza buscando a Dios, comienza en oración buscando el rostro de Dios, estar, servirle? Pero ¿cómo pasamos de buscarlo a Él a buscar la preferencia de los demás por encima de Dios? Entonces, ¿cómo es posible que el cristiano que dice amar a Dios llega a amar más a otros que a Dios? A preferir más intereses, ¿no? Intereses cristianos también, ¿no? Pero más que a Dios, que es un error. Vamos a entender ahora a través de la vida del rey Uzías cómo es que a pesar de que él oró, Dios obró en su vida, realizó su vida porque lo llevó a la cumbre en su reinado, sin embargo cayó abruptamente. Su caída fue tan fuerte que esto quedó para la historia de Israel como un recordatorio, un memorial de qué pasa cuando nos rebelamos contra Dios, ¿no? Entonces, y cuando leemos el texto nos vamos a dar cuenta que pues Dios lo que exige es esto, ¿no? Agradarle a Dios, agradar a Él. Sin embargo, ¿será un error también agradar a los demás? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por eso vamos a comenzar y hoy día vamos a ver tres cosas. Primero, tener una voluntad rendida y humillada al Señor. Es la manera en que podremos agradarle. Es el comienzo. Segundo, una vez que estamos con ese corazón rendido, vamos a velar por nuestra condición de santidad. Porque Dios nos ha llamado de tinieblas a luz. Entonces hay que cuidarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Y cuál es el peligro de no hacerlo? Y por último, vamos a agradar al Señor de la mejor manera. ¿Cómo? Recibiendo su testimonio, es decir, el Evangelio, su palabra, y proclamándolo. El tercer punto, nos vamos a enfocar más en Juan capítulo 5, del Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Los primeros dos vamos a tratar a fondo el reinado de Uzías. Muy bien, vamos a comenzar con el primer punto. Una voluntad rendida y humillada al Señor es la que agrada a su corazón. ¿Qué tengo que hacer? ¿Habría que hacer muchas cosas meritorias para agradar a Dios? No. A Dios comenzamos agradándole desde que rendimos a Él nuestro corazón. ¿Tengo que venir con un corazón limpio, perfecto, un corazón de fe a Él? Tengo que venir solamente, aún con todos mis problemas, comenzar a venir a Él. En este punto vamos a abarcar los primeros 3 versículos del capítulo 15 de Segunda de Reyes. Y vamos a ver dos cositas acerca del comienzo del reinado de Uzías y acerca de la influencia que lo llevó a buscar al Señor. Y ahí vemos a su madre y a su padre, ¿no? Jecolías, su madre, Amasías, su papá. Y vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Vamos a ver 3 puntos, dentro de este punto 3 subpuntos. Primero, que para que tú tengas una vida, una voluntad rendida al Señor, primero tienes que dejarte enseñar por Dios. Segundo, comenzar a caminar en su palabra. Y tercero, vas a ver cómo Dios obra en tu vida. Esto no lo puede hacer ni el pastor, ni ningún hermano, ni nadie. Esto lo vas a experimentar personalmente. Por eso vamos a ver uno de los primeros subpuntos. Comencemos a ser enseñados por Dios.
Ese es un corazón que agrada al Señor. Vamos a ver acerca de quién era Uzías. Miren, este rey tiene dos nombres, así como muchos de nosotros tenemos dos nombres. El primer nombre, ¿no?, que le dan sus padres es Azarías. Azarías significa Jehová ha ayudado. Ese es su nombre civil. Sin embargo, vemos que en Segunda de Crónicas, recordemos que Reyes y Crónicas son paralelos, hablan de los reinados. Uno trata más a fondo que otro. Y en Crónicas habla de este rey Azarías con el otro nombre, el rey Uzías. Uzías significa Jehová es fortaleza. Sin embargo, para todo este sermón, lo que vamos a hacer es referirnos con el nombre de Uzías, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es el nombre que se usa en los libros proféticos, es decir, Isaías y todos los profetas mayores y menores, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo más Uzías porque es el nombre que se le dio cuando él asciende al trono, ¿no? Su reinado, es el nombre que más usó. En los años 792 al 740, ¿no? Ya situándonos en esa época, vamos a ver que él era el 10º gobernante y el más joven porque a los 16 asume el trono. Sin embargo, él era corregente con su padre. Su padre Amasías había reinado, pero había sufrido una gran derrota. Entonces él ya no podía reinar. Es ahí donde él, juntamente con la asesoría de su padre, comienza a asumir el trono a los 16. Y ejerce el trono independientemente a los 27, 28 años por ahí, ¿no? Entonces, vamos a entender eso. En aquella época, Israel, que era todo un país, se dividió en dos, ¿no? ¿Se acuerdan? Desde Salomón, Israel se divide en dos. Reino del norte y reino del sur. Así como hay dos Coreas, ¿no? Corea del norte y Corea, igualito. En la parte sur se le conocía como Judá. Entonces, Uzías reinó Judá, la parte sur, ¿no? Otro rey reinaba el norte. Entonces, y cuando él comenzaba a reinar, asumió el trono a una edad propicia. ¿Por qué le decimos esto? Fue la mejor oportunidad para que Uzías asumiera el trono. ¿Por qué? Porque como hemos visto en los primeros versículos de Reyes, nos habla acerca de cómo él buscó al Señor. Esto vamos a entenderlo un poco más. Porque dice que él, así como su padre, desde pequeño, fue enseñado por los maestros a escuchar y obedecer la voz de Dios. Entonces, ¿cómo yo comienzo a rendir mi vida? ¿Cómo comienzo a ser enseñado? Escuchando la palabra de Dios. Ese es el comienzo para conocer quién es Dios. El corazón de Dios es la Biblia. ¿Quieres conocerlo? Pues escucha la palabra, ¿no? Entonces, y desde pequeño, con la ayuda de su madre, con la ayuda de su padre, porque ellos dos fueron grandes ejemplos. El niño imita a los padres. Y si los padres oran, y si los padres escuchan la palabra, el niño lo va a hacer. Pero si los padres no enseñan a sus hijos la palabra, no los traen a que escuchen la palabra, ¿qué van a aprender los niños cuando crezcan? Entonces, Uzías fue un rey que desde pequeño creció, siendo enseñado por Dios a través de los maestros, de los instructores, del ejemplo de sus padres. Él aprovechó y la infancia era la mejor oportunidad para sentar las bases de convicción de un niño. Ya se concreta en la juventud. Pero vamos a ver cuál es el tiempo propicio para nosotros, porque esta enseñanza también es para nosotros. ¿Cuál es el tiempo propicio para nosotros comenzar a ser enseñados por Dios? Uno dice desde niño, claro, es algo muy bueno. Sin embargo, es desde hoy. Desde que la palabra de Dios llega a tu vida. Es el mejor momento para que seas tú quien rindas tu corazón y te dejes enseñar por Dios. Ahí comenzarás a conocer al Dios verdadero y amarle. Segunda de Crónicas 26, del 3 al 4, dice que Uzías siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. En Reina Valera no se nota mucho esto. El NBI sí, dice el buen ejemplo de su padre, porque su padre buscó al Señor en un comienzo. Vamos a ver qué dice el Salmo 105:4. Dice, buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. ¿Qué nos dice esto? Que no se trata de que tú te acerques al Señor una semana y después las semanas siguientes hagas tu vida. No es así.
El buscar del Señor es un buscar continuo. Porque lo que motiva a buscarle no son mis problemas. Lo que me motiva a buscar al Señor es el amor por su gracia, por su amor, lo que Él hizo por mí. Entonces, es eso lo que nos motiva a continuamente estar delante de Él, continuamente orar, continuamente escuchar su palabra. Y esto Usías lo vivió. Continuamente buscó durante su niñez hasta su juventud al Señor. Y continúa el paso siguiente. Una vez que tú comienzas a buscar al Señor, vas a comenzar naturalmente a andar en sus caminos. En el versículo 3, que Usías hizo lo recto ante los ojos de Dios, de los ojos de Jehová. Pero ¿cómo llegó a ser lo recto? En otras versiones, en la versión NBI dice que hizo lo que agrada al Señor. Por eso el título le puse así. Un corazón que busca agradar al Señor, ¿no? Según la versión NBI. Para entender qué es lo recto, y hablando de esto, la palabra recto viene del hebreo yashar, que significa justo. Y uno puede decir, ¿no? ¿Qué es lo justo? ¿No? Lo justo es la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? ¿Qué es esto? Sus mandamientos son justos. Si tú quieres andar en un camino justo, fíjate los mandamientos de Dios y su palabra y vas a ver que todo lo que Dios manda es justo. Pero parece imposible cumplir eso. Fallamos. Sin embargo, hermanos, todo cristiano ha experimentado esto. Primero debo de conocer su voluntad creyéndole y naturalmente el Espíritu de Dios que viene a vivir en nosotros comienza a hacernos andar en su palabra naturalmente. No se trata de andar en el Señor forzándome a hacer buenos méritos. Los que no andarán en la justicia por su fuerza, sino los que andarán en la justicia de Dios por la fe. Es decir, cree en su justicia, inmediatamente andarás en su justicia. Es algo natural, es algo que Dios hace en ti. Que cuando Usías asume el trono a los 16, Usías recibe un reino decadente, un reino en desgracia. La condición en la que él asume el trono es bien difícil. ¿Qué había pasado? En el anterior reinado, el de su padre, Israel había sufrido el ataque del reino del norte. El rey Joás había venido, había destruido los muros de Jerusalén, había saqueado los tesoros del templo, los tesoros de oro, plata que había, se lo llevaron. Además de eso, se llevaron a gente cautiva, prisioneros. El reinado que Usías asume es un reinado, pues, que da pena. ¿No? Uno diría, pues, ay, ¿por qué mi papá me deja un reinado de esta manera? Sin embargo, cuando Usías asume el trono, él entiende que el único aquel que puede restaurar el reino es Dios. Es por eso que él se postra y busca al Señor de todo corazón. Entonces vemos aquí que Usías rinde su voluntad y se dispone a andar temerosamente en los caminos de Dios. Este, hermanos, es un corazón que busca agradar a Dios y del cual Dios se agrada. Ese es el comienzo. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de aquel que camina en los caminos de Dios? Salmo 5:12 dice que Dios lo cuida. Y así fue. Desde los 16 hasta los 28 y en adelante lo que hizo Dios fue cuidar a Israel. Díganme ustedes como reyes, si ven que mi reino está desprotegido, está en pobreza, mis muros están caídos, no hay un regente perenne, mi economía está pues hasta el piso, como dicen, ¿ustedes no dudarían en atacar e invadir? La mejor opción, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no ocurrió? Porque justamente Dios cuidó el reinado de Usías desde el inicio, desde que lo buscó. ¿Ustedes se acuerdan la oración de Daniel? Daniel decía, yo oro y parece que Dios no me responde. Y cuando vino le dijo, desde el momento en que inclinaste tu corazón, yo te escuché. Entonces, eso nos llama mucho.
Y no solo eso, sino que en Salmo 34:15 dice que Dios, a todo aquel que ande en sus caminos, Dios responde prontamente sus oraciones. ¿Qué pediría Uzías? No nos dice el texto qué cosas pidió. Sin embargo, intuimos que él pidió por causa del reino, no para él, por causa del reino, porque lo que Dios anhela y para él es preciado es sus hijos, su reino. Entonces, de esa manera, Dios responde a sus oraciones y como la respuesta viene del Dios Altísimo, Dios no solo respondió, sino que respondió en abundancia. Prosperó el reino de Uzías hasta el punto de que fue hasta la altura de grandes potencias en aquel entonces. Por eso vamos a verlo. Y no solo se limitó a eso. ¿Pero por qué beneficiaría tanto al reino? Hermanos, acordémonos del pacto que Dios hizo con David. Por causa del reino de David, Dios prometió cuidar a Israel, dar lámpara, luz a Israel, a pesar de las debilidades o las faltas de sus gobernantes. Ese era un pacto incondicional. Es por eso de que, imagínense, no solo benefició, hizo prosperar al reino, sino también dotó a su rey, a Uzías, con habilidades increíbles, que lo vamos a ver después, citando un poco Crónicas. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, todo lo que Dios añade a un corazón que anda en su justicia, un corazón que comienza a buscarle con sencillez. Y uno dice, ay, pero hay muchos mandamientos, muchas reglas que yo tengo que seguir para agradar a Dios, no quiero cumplir muchas. No es necesario cumplir muchas. El camino de justicia no son normas o mandamientos en sí. Ese camino de Dios es una persona. Juan 14:6 dice que Jesucristo es ese camino de justicia. ¿Cómo vamos a llegar al Padre? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que debemos hacer más que seguir primeramente, religiosamente o legalmente muchos mandatos o querer cumplirlos es seguir a la persona de Jesucristo. Dispón tu corazón a seguir a Jesucristo y Él te va a enseñar a caminar en su palabra. Es así. Solo en Jesucristo somos hechos la justicia de Dios, como dice 2 Corintios 5:21. Y solo es en el sacrificio de Jesucristo que nosotros podemos agradar a Dios. En la segunda parte del versículo 5 de Crónicas 26, nos habla de que mientras Uzías se empeñó en buscar al Señor, mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Dios responde al clamor de su hijo, que pide por su pueblo. Y Dios comenzó a hacerlo. Versículos del 6 al 8. Destruyó a los filisteos. En aquel entonces el reino de Filistea era muy fuerte. A los árabes. También a los amonitas. 3 pueblos. Él solo. Israel era un pueblito pequeño. No solo eso, las fortificaciones que estuvieron destruidas, Él las reedificó y las mejoró. Un trabajo de ingeniería. Él hizo lo que en aquel entonces muchos reinos no podían hacer. Las estrategias de fortificación para edificios. Mejoró la organización de todo el ejército. Delegó muchos roles. Puso delante del frente del ejército a un gobernador, a un escriba y un funcionario público. No solo eso, sino que también nombró en la milicia de familias y movilizó un total de 307.500 efectivos militares. O sea, levantó un ejército bien organizado, bien distribuido. Las delegaciones para esta estrategia se vieron muchos siglos después usadas. Esto era muy adelantado. Dios le dio sabiduría a Uzías, hasta el punto de hacer armas avanzadas, obras de ingeniería, para infantería, para artillería, arcos, lanzas, yelmos, coseletes para la mayor movilidad de ataque, artillería, las torres de ballestas, las catapultas. Eso era tecnología avanzada en aquel tiempo. Esto ocurrió en la vida de Uzías. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Esta palabra, que aunque él nunca la leyó, se cumplió. ¿Qué tiene que ver eso para con nosotros?
pues ¿dónde te ha puesto Dios ahora? ¿Estás al frente de una familia? ¿Estás al frente de un trabajo? ¿No? Y estás como Usías, porque puede que la condición de la familia que estás liderando o el trabajo sea muy difícil. Dispón tu corazón a Dios y Él te enseñará y Él hará su obra en ti. Con esto no digo que, pues, el trabajo en el que estás te va a ir recontra bien de lo mal, ¿no? Incluso te puede mover a otro trabajo. A cada lugar a donde vayas será el lugar en donde Dios va a usarte para su obra. Dios desea que experimentemos esto, hermanos. Acá vemos la obra de Jesucristo en todo esto. ¿De qué manera? Un corazón que anda perfecto en sus caminos. Un corazón que comienza a ver su obra, comenzando desde la humillación. Jesús tuvo que padecer, ser crucificado. Vemos la vida justa de Jesucristo, vemos su humillación, su padecimiento y su exaltación, su resurrección. Lo que Dios nos lleva es a imitar a Jesucristo. ¿Se acuerdan que dijimos? No se trata de seguir caminos justos, se trata de comenzar a seguir a una persona, la persona de Jesucristo. Como punto número 2 vamos a ver que debemos de velar por nuestra santidad, y esto es algo que quizá mucho lo hemos descuidado. Los versículos 4 y 5 nos hablan de dos cosas. Uno, que durante el reinado de Usías no se quitaron los altares idólatras, porque la gente seguía adorando a dioses ajenos en Israel. Y lo segundo es que este rey se rebela contra Dios y Dios lo hiere de lepra. Vamos a ver acá dos cosas. Primero, la razón por la cual Usías cae es que comenzó a agradarse a sí mismo. Y lo segundo es que buscó, en lugar del favor de Dios, buscó agradar a otros. En la primera parte de versículo 16 de 2 Crónicas 26, versión NBI, nos dice: sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Había un motivo por el cual Usías se rebeló contra Dios, que es una persona orgullosa, soberbia. Es una persona que, por sus talentos, por sus habilidades o su situación socioeconómica, piensa que es superior como persona a los demás, hasta el punto de menospreciarlas. Esa es una persona orgullosa, ¿no? Y eso no fue lo que pasó con Usías. Pero dice el texto que cuando aumentó su poder, él se volvió arrogante. ¿De qué manera aumentó su poder? Segunda de Crónicas 26, versículos 8 y versículo 15, nos dice que cuando la fama de Usías se había divulgado tanto por su prosperidad que llegó hasta Egipto, o sea, hasta las demás naciones escucharon cuánto había prosperado Israel, y dice que se hizo altamente poderoso. Versículo 15 dice: igual su fama se extendió a lo lejos hasta volverse muy poderoso. Y uno puede decir: ¿será que Dios hizo mal entonces en darle mucho poder, mucha fama? Hay muchos que dicen: sí, pues el poder, la fama corrompe. Pero no es el caso. ¿Acaso Usías no estaba preparado para manejar tanta responsabilidad, tanto poder? Tampoco no. ¿Cuál fue el problema? Su falta de dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque él debía todo a Dios. Y cuando uno se hace fuerte, piensa que es autosuficiente y dice: ya no necesito la ayuda de Dios. ¿Se acuerdan qué significaba el nombre Azarías? Que Dios ayuda, ¿verdad? Pero se olvidó de su identidad, de su nombre. Es triste. Su reino floreció, pero su relación con Dios iba en decadencia, hasta el punto de ya no orar, ya no buscarlo continuamente, ya no veló por las áreas de su vida, hasta que la falta de velar por su santificación, por seguir al Señor, abrió una gran puerta a la arrogancia. Esa puerta le trajo destrucción. Y también fue su falta de agradecimiento a Dios. No fue agradecido con Dios. Dios hizo muchas cosas por Usías, pero no vemos en el texto que ninguna de ellas él haya retribuido o adorado al Señor por ellas.
No. Y muchos de nosotros somos ingratos para con Dios. Dios nos ha bendecido tanto, nos ha salvado. La salvación es por gracia, un sacrificio tan grande. Nos ha bendecido en todo, no nos falta que comer. Dios cuida de nuestras familias, pero aún así somos ingratos con Él. Lo dejamos al último. Esto lo hablo primero para mí, porque el mensaje primeramente es para mí. En Efesios 3:20 dice que Dios responde más abundantemente de lo que le pedimos. Y eso hizo con Usías. Eso hace con nosotros. Quizá no nos da gran en abundancia porque sabe que eso nos va a llevar a pecar, a ser ingratos y olvidarlo. Él se autocontentó con su fama, con su poder, como ya hemos leído. Y ya no podía ver la obra de Dios en su vida, sino que ahora veía solamente su motivación personal. Si uno sigue la arrogancia o el orgullo, ¿hasta dónde nos lleva? Proverbios 16:18 nos dice que el orgullo va antes de la destrucción y el espíritu altivo antes de la caída. Es decir, nos lleva a la muerte. Usías, hermanos, tan solo el tener una actitud orgullosa, eso ya estaba ofendiendo a Dios. No veía cuán grave era lo que estaba a punto de hacer. No contento con ello, estaba dispuesta hasta a ofender en la santidad de Dios. La segunda parte habla del peligro de agradar a otros en lugar de a Dios, y esto fue lo que lo llevó a entrar al templo y usurpar el lugar del sacerdocio de Dios y querer él llevarse la gloria. Por eso vamos a ver, él no solo quería pues la fama como rey, los méritos de los logros, él quería la total admiración, la exaltación de todo el pueblo de Israel para él. Él quería ser la figura principal en todo lo que se hiciera. Por eso él, así como su padre, dejaron los lugares altos. Es decir, si mi rey, el rey depende del pueblo, él comenzó a pensar como los otros reyes. Los otros reyes buscan el favor del pueblo, pero el rey de Israel debía buscar el favor de Dios. Pero él dijo, no, mi pueblo me quiere, mi pueblo me prefiere. ¿Qué le gusta al pueblo? Irse a adorar a los lugares, los altares paganos, sacrificar a dioses falsos. Pues si de eso le gusta al pueblo y para yo estar bien con el pueblo, pues le dejo que lo haga. Me hago ciego, sordo a esas cosas. Eso es idolatría. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué tanto por el pueblo? El versículo 1 de Crónicas 26 nos dice que cuando él asume el trono, por causa de la falta de su padre, no puede gobernar. El pueblo es el que toma la opción y lo coloca a Usías prontamente en el trono. Entonces, ¿a quién le debo reinado? Al pueblo. No se da cuenta que fue Dios quien movió el corazón del pueblo para ponerlo como rey. Y prefirió al pueblo. Y es por eso que, queriendo todo el favor exclusivo del pueblo, él dice, oye, pero los sacerdotes siempre, en cada ocasión, los sacerdotes son los que brillan. Los sacerdotes siempre ministran. ¿Quién ora delante del pueblo? Los sacerdotes. Yo quiero la fama del sacerdote. Voy a usurpar ese lugar, ese oficio. Usías se debe entrar. Los sacerdotes que se dan cuenta de esto ven que eso está prohibido. Y debe traer graves consecuencias. Por eso van tras el rey valientemente, porque, ojo, en aquel entonces desafiar la autoridad del rey era morir. Era que te mataran. Si no le gustaba al rey, pues el rey arremetía y se acabó. Pero fueron sacerdotes valerosos a confrontar cara a cara con Usías y le dijeron, rey Usías, no te es permitido hacer esto. Esto tú piensas que te va a traer honra, te va a traer deshonra. Al ser detenido por los sacerdotes se enojó tanto, tan furioso. Imagínense cuando uno se enoja tanto, frunce el ceño, ¿no es cierto? Tanta era la ira del rey que en ese momento Dios habría sabido que su corazón persistiría en desafiarlo hasta el punto de profanar el templo. Entonces, en ese momento, Dios lo hiere con lepra. Comienza a salirle lepra desde la frente. Y la frente, pues, es una figura simbólica del orgullo, de nuestro orgullo, de nosotros, ¿no? Cuando uno está orgulloso, pues no solo infla el pecho, sino levanta la frente.
Dios lo hirió en su problema, el orgullo. Entonces, Uzías no se percató realmente cuán grave era profanar el lugar santo. Voy a citar a un teólogo llamado R.C. Sproul, que habla acerca de la santidad de Dios, para entender un poquito acerca de lo grave que era profanar el templo. Solo hay un atributo, comienzo la cita, solo hay un atributo de Dios que se eleva al tercer nivel de repetición en las Escrituras. Solo hay una característica del Dios Todopoderoso que se comunica en un nivel superlativo, desde la boca de los ángeles, allí donde la Biblia no dice solo que Dios es santo, o que es santo, santo, sino que es santo, santo, santo. Fin de la cita. No hay otro atributo, hermanos, en la Biblia que se repita 3 veces en un nivel máximo que el atributo de la santidad de Dios. No hay ni amor, 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 ni misericordia, misericordia, misericordia. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es justo, pero Dios es 3 veces santo. Habla de lo importante de su santidad y de la función que desempeñaban los sacerdotes. Sin santificarse, entrar al templo significaba traer la desgracia sobre el rey y sobre cada una de las personas de todo el reino. Implicaba la muerte, la condenación para todo el pueblo. Los sacerdotes pues estaban perturbados, por eso van y confrontan al rey. ¿Cuál fue el castigo? Pues él fue castigado con lepra. La lepra en aquel entonces era la enfermedad que no solamente te condenaba, era una muerte en vida, sino también era excluirte de toda la sociedad. Y Uzías, que buscaba ser reconocido y admirado por todos, ahora con lepra iba a ser rechazado y menospreciado por todos. Dios castiga y Dios hiere en el pecado, y nos pone de ejemplo para los demás. Uzías ahora sería despojado de su cargo de rey porque no podría estar, ahora es inmundo. No podría tampoco acercarse al templo, ni a pedirle perdón a Dios, ni a orar, ni a recibir ofrendas, no. Él estaría excluido de todo Israel para evitar el contagio. Él viviría sus últimos días en una casa apartada en las lejanías de la ciudad. Tan fuerte fue este pecado que después de muerto, hermanos, en Segunda de Crónicas 26-23, en la versión de traducción al lenguaje actual, que es como una paráfrasis al texto, nos explica un poquito mejor qué pasó cuando quisieron sepultar a Uzías. Cuando quisieron sepultarlo, no lo sepultaron junto con los otros reyes por causa de la lepra. Cuando él fallece, él es sepultado en un campo que pertenecía así a los reyes, pero no estaba en el mausoleo real. Y eso quedó de remembranza. Eso quedó de remembranza después de su muerte, por cuanto fue leproso. El rey Uzías, que era un rey que fue exaltado por Dios, que prosperó a Israel grandemente, ya no iba a ser recordado como el gran rey a quien buscó al Señor, sino como el rey leproso. 52 años de reinado echados a perder en una hora. Ese es el gran costo de descuidar nuestra santidad. Esta es una advertencia también para mí y para todos ustedes, hermanos. La altivez y la arrogancia puede destruir la vida del cristiano. Es un pecado que carcome y corrompe lo más profundo. Nuestra mente, nuestro corazón, nos eleva ante los demás. Nos ciega de cualquier consejo, alejándonos así de Dios y alejándonos de los demás hermanos. Es como una lepra espiritual. Nos hace vivir aislados en nuestro yo, como leprosos espirituales, siguiendo nuestras heridas y resentimientos hasta que nos damos cuenta que ya es demasiado tarde. El último punto, hermanos, vamos a ver que debemos de agradecer al Señor, recibiendo y proclamando su testimonio.
A partir de acá comenzamos a tocar el Nuevo Testamento, que tiene que ver mucho con lo que hemos tocado en el Antiguo. En el capítulo 5 de Juan, Jesús termina diciendo esto al pueblo judío. Y les dice, yo he venido en el nombre de mi Padre, ustedes no me reciben. Si otro viniera en su nombre, si otro célebre viniese, a ese sí lo reciben, a ese sí le escuchan, a él le creen. ¿Y cómo pueden ustedes creer si honran los unos de los otros, pero no buscan la honra que viene del Dios único? ¿Cómo Jesús termina diciéndole esto al pueblo? Vamos a verlo. Primero, vamos a ver acerca del testimonio del Dios Trino. Luego vamos a ver ejemplos acerca de agradar a otros, porque ha habido esto. Y tercero, agrademos a los demás, sí, pero correctamente. Vamos a ver primero acerca del testimonio del Dios Trino. Hermanos, los israelitas decían ser fieles seguidores de Dios. Uy, somos el pueblo escogido de Dios, nosotros tenemos la ley, la revelación de Dios, los demás no. Sin embargo, cuando Jesús llega a Galilea predicando el mensaje del reino de Dios, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo rechazan. Ellos lo rechazan. Dudan de él. Dicen, no, este es un falso Cristo. ¿Por qué? Porque ellos decían, sus palabras no son suficientes para creer que Él es el Mesías. Otros que lo creían no podían seguirle. ¿Por qué? Porque tenían miedo de lo que dijeran otros. En ese momento, Jesús comienza a citar las palabras de Deuteronomio 19:15, en donde habla de que si alguien quiere dar un testimonio de verdad, tiene que haber 2 o 3 testigos para afirmar la verdad acerca de un caso. El testimonio del Espíritu Santo, el testimonio del Padre y el testimonio de Jesucristo mismo. Vamos a verlo. Versículo 36 dice, yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan. ¿Cuál es el testimonio? Las obras que el Padre me dio que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo hizo grandes milagros, sanidades por obra del Espíritu Santo. Hasta el punto en que los líderes fariseos, saduceos, escribas dijeron, este no puede hacer obras si no es Dios quien las hace en él. Era la persona del Espíritu Santo quien hacía esas sanidades y a través de esos grandes milagros daban testimonio de que el Mesías, el Cristo, había venido. Nadie más podía resucitar muertos, devolver vista a los ciegos, sanar la lepra. Nadie. Eso daba testimonio de quién era Jesús. El testimonio del Padre en el versículo 37 nos dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto el aspecto del Padre, ni tienen su palabra permanentemente en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. ¿Cuál era el testimonio del Padre, de Dios Padre que dio? Cuando Jesús comenzó su ministerio en Galilea, Él fue a ser bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Y cuando Él es bautizado, dice que se abrió los cielos y la voz del cielo habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oí. También el testimonio de Cristo mismo. Dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Cómo las Escrituras dan testimonio que Jesús es el Cristo, es el Señor? Porque Jesús cumplió todas y cada una de las profecías acerca del Cristo. Desde su nacimiento, su crucifixión, hasta su resurrección, su ascensión a los cielos, todo se cumplió de tal manera que da miedo. Y da testimonio acerca de quién es Jesús. El Antiguo Testamento habla de la venida de Jesús y el Nuevo Testamento dice que se ha cumplido esa promesa. Jesús es el Cristo, el Salvador. Hermanos, entonces, ¿qué es para nosotros esta lección? Creer y recibir con seguridad el testimonio de Dios es lo que agrada a Dios. Creamos a su palabra, no seamos tercos. No nos cerremos en nuestro orgullo, en nuestro autoconocimiento y neguemos lo evidente, lo que Dios ha dicho en su palabra.
Segundo, vamos a ver ahora los ejemplos. Y uno dice, no, claro, pero es normal que la gente trate de complacer a otros, buscar su yo, claro. Pero no es normal que esto sea en la iglesia. Hay ejemplos de creyentes haciendo esto. ¿Por qué? Porque hasta nosotros también quizá en alguna vez lo hemos hecho. Hemos querido complacer a otros por encima de Dios. Primero, comenzando desde el pueblo creyente, el pueblo judío. Queremos agradar al mundo y agradar a Dios a la vez. Tenemos un corazón dividido, intereses compartidos. Yo te sigo, Señor, mientras me dejes hacer esto otro. No. Dios ha reclamado nuestro corazón como en su entereza, completo. Dios, cuando redime nuestra vida en la cruz, no nos redime un poquito, no nos redime hasta que te portes bien. Ha redimido tu pasado, tu presente y ha asegurado tu futuro. Dios demanda de nosotros un corazón completo, porque Él quiere obrar en toda tu vida. Vamos a ver ahora, por ejemplo, Pedro y Bernabé. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? Porque Pedro y Bernabé cayeron en este problema también. Pedro era una de las grandes columnas apóstoles en Jerusalén. Y los judíos pues conservadores, los judíos pues que seguían la ley de Dios, que honraban al Señor, que eran cumplidos en oraciones, en ayunos, fervientes en el Señor, seguían a Pedro y con todos. Todo estaba bien. Hasta el punto en que Pedro va y también comparte con los hermanos que no son judíos. Come con ellos, conversa con ellos, canta con ellos, pasa tiempo con ellos. Pero cuando comenzaron a llegar emisarios de Jerusalén, conservadores, Pedro comenzó a sentir algo medio extraño. Él dijo, por aquí me aparto un poco de los gentiles, de los hermanos convertidos, que no son judíos, pero sí, son creyentes, pero yo quiero estar más con mi grupo, ¿no? Con los judíos, ¿no? Yo simpatizo más. Y esto lo hacía no por él, sino por causa de lo que los judíos dijeran de él. Otro ejemplo es la iglesia de Corinto. Miren cómo actuó Corinto. La iglesia de Corinto había recibido la palabra, estaba en la época de las misiones, los evangelistas estaban movilizando, venían a predicar de las iglesias y comenzaron a haber divisiones dentro de la iglesia de Corinto, comenzaron a formarse grupos. Yo sigo a tal pastor, yo sigo a tal diácono, yo sigo a tal maestro. Y Pablo escribe en cuanto a esto y les llama la atención. ¿Qué está pasando? He escuchado decir que algunos dicen que son mis seguidores, otros son seguidores del maestro Apolos, otros siguen a Cefas, a Pedro, otros dicen yo no sigo a ninguno porque yo sigo al maestro de maestros, a Jesucristo. No, ¿quién mejor que él? Los demás hasta se equivocan, pero yo soy del grupo de Jesucristo. ¿Acaso está dividida la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? ¿Por qué hacen esto? ¿Y por qué la iglesia comenzó a hacer esto? Por orgullo, por soberbia, por jactancia, porque ellos decían, Apolos o Pablo, si yo sigo a Pablo, Pablo es un erudito hebreo de hebreos, fariseo, dotado en las escrituras, preparado a los pies de Gamaliel, y si yo sigo a Pablo, un gran maestro convertido ahora en el evangelio, mi fama crece también. No, pero yo sigo a Pedro, que fue mandada a la élite judía, siendo del vulgo, siendo del pueblo. Estatus crece. No solo eso, sino Apolos, ¿no? Quien era dotado grandemente, era un orador poderoso en las escrituras, dice. Entonces si me ven que yo sigo a Apolos, también pues estatus crece, ¿no? Todo soberbia. No debe de ser así. Acá lo que Pablo recalca es la unidad de la iglesia. No es que yo sea de Pablo, del Apolos, del pastor. No, somos la iglesia universal del Señor. El mensaje que se comparte es el mismo mensaje del Evangelio. ¿Cómo podemos agradar al Señor también? Agradando a los demás. Ya estamos acabando.
¿Será que Dios nos manda a no agradar al prójimo? Porque imagínate, Uzías pecó, fue herido de una gran enfermedad por querer agradar a los demás. Entonces yo tengo que excluir a los demás, cerrarme solo en la iglesia, no tener más amigos. ¿Eso será correcto? No, eso es malentender las escrituras, es una mala hermenéutica. Una mala interpretación nos lleva a obstaculizar el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que todos escuchen de Jesucristo. Gálatas 1:10, Pablo escribe esto a la iglesia de Galacia y les dice, porque ahora, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué Pablo escribe esto? Porque cuando él estaba haciendo las misiones, yendo a las iglesias, predicando, levantando iglesias, lo que hacen sus opositores es atacar a la iglesia de Galacia. Y le dicen, Pablo está predicando un evangelio adulterado, les está predicando un evangelio diferente. Lo que Pablo ha hecho es que el evangelio, la palabra de Dios, es tan alta, sus mandatos son tan justos, que para estos gentiles de Galacia y de las demás iglesias va a ser difícil que sigan esta palabra. Decían, Pablo está enseñando un evangelio diferente. Por eso Pablo en la carta a los Gálatas contesta esto. Y dice, yo no estoy proclamando, no hay otro evangelio. Yo tampoco estoy buscando agradar a los Gálatas dándoles un mensaje bien bonito o cambiando la palabra de Dios para que ellos me agraden y me reciban. No, el evangelio sigue siendo el mismo. Si yo estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es. Quizá hemos hecho esto alguna vez, hay que preguntarnos. Quizá por causa de caerle bien a la gente, por causa de que otros se agraden de nosotros, hemos querido cambiar el evangelio y suavizarlo. No, es que háblale bonito, porque si le dices que lo que está haciendo es pecado, está mal, ya no te va a mirar bonito, ya no te va a hablar, te va a decir, ¿por qué me juzgas? No podemos cambiar el evangelio en el mensaje. ¿Hay maneras de hablar? Sí, claro que hay maneras de hablar. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es presentar a Jesús como realmente la Biblia lo muestra. El trabajo de hablar al corazón lo hace Dios. Si realmente queremos a esa persona, le vamos a decir la verdad del Evangelio. Ahora, para con los hermanos de la iglesia, claro que Dios se agrada si buscamos el beneficio de los hermanos, claro que Dios se agrada. En el amor de Dios ya comenzamos a buscar el bienestar de nuestros hermanos. Una de las versiones que me hizo, que me mostraba el texto un poquito más claro, era la versión Dios habla hoy. Yo sé que esta es una versión católica, sin embargo, este texto está bien traducido. Filipenses 2, del 3 al 4 dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, esto habla las iglesias, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de otros. Cristo no escatimó y buscó el bien nuestro muriendo en la cruz, despojándose de sí mismo. ¿Qué hacemos nosotros por los demás? ¿Cómo consideramos mejores que nosotros a nuestros amigos, a nuestros hermanos? A través del amor de Dios. Tenemos muchas diferencias, somos diferentes, algunos nos gustan unas cosas, otros otras, preferimos unos más que a otros, pero hermanos, el punto es esto: no dejar que esas diferencias nos aíslen, tampoco que esas similitudes nos hagan depender demasiado de una persona, porque ahí sí estaríamos dejando de depender de Dios. Busquemos la unidad en el Espíritu, ser una iglesia que adora unida a un Dios único. Así la iglesia, juntamente, viniendo a congregar,
adorándole, va a agradar a Dios, va a caminar correctamente y va a dar un mismo testimonio de salvación. Conclusión. Dios quiere formar nuestros corazones. Y todo eso comienza desde ponernos en humildad. Si andamos en su palabra por fe, no forzándonos a querer vivir bien, veremos cómo es que Él transforma nuestras vidas. Y nuestro alrededor, claro está. Solo la fe en la obra salvadora de Jesucristo nos va a ayudar a prevenir caer en la tentación del orgullo, de la arrogancia. Y Dios nos demanda velar por vuestras almas. Claro, nosotros no estamos exentos de ser tentados, de querer caer en orgullo por lo que hemos hecho, por lo que hemos logrado, por lo que somos. Sin embargo, ahí está el Señor Jesucristo. 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para venir a Él y arrepentirnos. Basta la primera señal de orgullo y arrogancia que quiera causar división entre los hermanos y en la iglesia, inmediatamente venir en arrepentimiento al Señor. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si somos fieles en proclamar la palabra, el consejo de Dios, no cambiarla por preferir a otros, seremos usados correctamente. Seremos usados para velar por los demás hermanos de la iglesia. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por la palabra, por el Evangelio. Gracias, Señor. Oramos para que seas tú quien a través de la vida de Rey Usías nos hagas entender lo que debemos de hacer. Tú nos mandas a tener un corazón humilde delante de ti. Un corazón que te busque, que desee experimentar tu gran amor, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para que desde ahora velemos con mayor atención nuestras vidas. Usías pasó muchos años sirviendo correctamente al Señor, pero se descuidó un momento y la arrogancia le arrebató todo. Que no sea ese el caso de nuestras vidas, Señor, ni la de nuestros hermanos. Guárdanos, cuídanos, Señor, que podamos velarnos unos a otros, exhortarnos, buscando el bienestar del otro, aconsejándonos unos a otros. Oramos, Señor, dándote gracias, porque así, Dios eterno, podremos agradarte y agradar a los demás en tu gran amor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.